¿Dónde encontramos este concepto? ¿En qué cuerpos normativos se tutela? Y creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa porque desafortunadamente vemos de manera grave cómo seguimos realizando actos discriminatorios todos los días. Vámonos a una cuestión internacional y de ahí pasamos a la cuestión interna. ¿Qué pasa en México? Bueno, de inicio arrancamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que tutela dos grandes elementos: el principio de la no discriminación y el principio de igualdad ante la ley. Creo que estas dos herramientas hacen una gran balanza porque es lo que necesita hoy en día nuestra sociedad: dejar de discriminar y buscar o alcanzar la igualdad de las personas ante la ley. En qué artículos encontramos estas dos figuras? En el artículo segundo de la propia declaración, el principio de la no discriminación, y en su artículo séptimo, el principio de igualdad ante la ley. Dos puntos para arrancar que podemos tomar de base de todos los cuerpos normativos que vamos a seguir platicando. El segundo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De nueva cuenta, estas dos grandes herramientas las vamos a encontrar, número uno, en su artículo segundo, que nos habla de la no discriminación, y en su artículo 26, sobre el principio de igualdad ante la ley. Entonces, robustece lo que señala la propia Declaración Universal con este pacto de manera específica para la prohibición de alguna distinción por la característica de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Que entendemos que estos motivos o estas causas son los que generan los actos discriminatorios y que atentan contra la dignidad de las personas. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que de igual forma retoma estos dos grandes elementos en su artículo segundo, la no discriminación, y en su artículo tercero, el principio de igualdad ante la ley. Ahora, si nos vamos de forma más específica a una discriminación por motivo de raza, encontramos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965. Habla de manera específica la prohibición de la discriminación, pero con un concepto muy importante: esta famosa discriminación racial que puede darse o que puede originarse por el llamado linaje, ¿no? O por este grupo étnico del cual forma una persona, y que desafortunadamente llegamos a lesionar o llegamos a vulnerar esos derechos por el simple acto de tener un color de piel diferente. Entonces creo que este artículo primero, de manera específica, vela o cuida este principio de la no discriminación de manera específica por cuanto a la raza. Ahora, si tomamos otro cuerpo normativo y pasamos a la discriminación contra la mujer, y tomamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. Y aquí retoma un concepto muy importante en el sentido del género. Si el otro cuerpo normativo habla o tutela por cuanto a la raza, esta convención de manera específica versa sobre la discriminación basada en el sexo, ¿no? En el sentido de menoscabar o de anular todos estos derechos reconocidos precisamente a todas las personas, ¿no? Y en específico cuando se menoscaba a la mujer. Entonces, robustece incluso en ese mismo artículo primero tanto la discriminación a la mujer como la igualdad ante la ley. Ahora, pasamos a los niños. ¿Qué pasa con los niños? También tenemos un cuerpo normativo muy importante, que es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, artículo segundo. Habla de manera específica este reconocimiento que deben tener los menores en el cuidado
de sus derechos humanos y evitar la discriminación por cualquiera de los motivos que hemos estado platicando: raza, color, sexo, idioma, religión. Y esto hay que sumarle otro principio muy importante, que es el interés superior de la niñez, la tutela a los menores, a sus derechos, por encima de todo lo demás. Creo que es importante saber que tenemos este cuerpo normativo siempre que se requiera la defensa de los derechos de los niños. Y de manera específica, insisto, artículo segundo, por cuanto a la discriminación. ¿Qué pasa si nos vamos a ver en cuestiones de empleo? Con los trabajadores. También tenemos un cuerpo normativo que tutela la discriminación hacia, hacia este sector del empleo. El convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación de 1958. Y versa, así como los otros cuerpos normativos, sobre un punto en específico, este sobre los trabajadores, ¿no? Que está prohibida o retoma esa misma figura tan importante de no llevar a cabo actos discriminatorios que atenten o que pretendan anular la igualdad de oportunidades hacia los trabajadores, que eso es algo muy importante. Vemos cómo tanto el principio de la no discriminación como la igualdad van de la mano, ¿no? Aquí estamos hablando en este convenio de una igualdad de oportunidades hacia los trabajadores. Si nos vamos ahora de manera específica sobre la educación, también tenemos una convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de enseñanza de 1960. Y ese retoma un punto muy importante porque la discriminación la vemos de manera reiterada en este proceso educativo que tiene una persona, desde que ingresa en educación primaria, educación secundaria, y de ahí en adelante, pues tenemos una protección o una tutela para evitar que por raza, color, sexo, idioma, religión, mismas características o mismos motivos, se evite discriminar y con esto lacerar la educación que pueda tener una persona. Entonces, hay una convención específica en materia de enseñanza que tutela el principio de no discriminación y suma al principio de igualdad. Si nos vamos a un aspecto más particular en América, hablamos precisamente que hay una Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Retoma, así como la propia Declaración Universal, estos dos grandes elementos: no discriminación e igualdad. ¿Qué artículos? Artículo primero habla sobre el principio de la no discriminación y artículo 24, el principio de igualdad ante la ley. Es muy importante reconocer estos dos grandes elementos porque incluso hay una carta democrática interamericana y es de mis favoritas, porque en su artículo noveno no solo habla de la discriminación de manera genérica, sino que toca ciertos elementos muy importantes para la protección de dos personas, de dos grupos vulnerables que sufren día con día discriminación, que es el sector de los pueblos indígenas y los migrantes. La Carta Democrática Interamericana, en su artículo noveno, da ese manto protector para evitar actos discriminatorios a estos dos grupos tan importantes que debemos de cuidar, ¿no? Porque son, insisto, los que más atentados contra la dignidad sufren de manera reiterada. Si nos vamos ahora a un nivel local, de inicio vamos a recuperar la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, haciendo un paréntesis que en junio del 2011 hubo una gran reforma que revolucionó nuestro derecho porque retoma la figura de los derechos humanos y los tratados internacionales para efecto de la protección que se puede dar a todos los gobernados. En ese sentido, hoy en día vivimos bajo esta esfera, este manto protector, como lo mencionaba, por cuanto a los derechos humanos. Y un principio muy importante, el principio pro persona, el pro homine,
que siempre favorece a la persona cuando sus derechos humanos han sido vulnerados, que quizá más adelante platicaremos un poco en relación a este gran principio pro hominem. Y ese mismo artículo primero constitucional, en su último párrafo, reconoce de manera específica lo que es el principio de la no discriminación. Y de igual forma que los otros cuerpos normativos, nos hace un listado de estas causas o de estos motivos que pueden lastimar la dignidad de una persona a través de actos discriminatorios. Género, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, todas estas causas o estos motivos que la propia Constitución estipula que puedan ocasionar o lastimar, insisto, esta dignidad de la cual contamos como seres humanos. Y de manera específica está la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo cuarto reconoce, al igual que la propia Constitución, la prohibición de toda práctica discriminatoria. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué seguimos discriminando? ¿Acaso esto es letra muerta? ¿Acaso esto sirve únicamente para verlo en las universidades y no llevarlo a una práctica de manera real? Creo que es importante reflexionar al respecto. ¿Qué nos da derecho a discriminar a otra persona? ¿Qué nos da derecho a sentirnos superiores a los demás? Porque alguien piensa diferente, porque alguien viste diferente o porque alguien habla diferente, nos sentimos superiores a los demás. Yo creo que nos falta trabajar mucho como sociedad. Siempre he creído que las diferencias nos enriquecen como personas. Vivimos en un país pluricultural. Creo que nos falta entender mucho ese aspecto, ¿no? El tolerar las diferentes formas de pensar. Basta irnos al norte para encontrar un México muy diferente al del sur, ¿no? Y sobre todo en un estado como Oaxaca, como Chiapas, que tienen una gran cantidad de pueblos indígenas. Entonces yo creo que es importante saber que hay cuerpos normativos que eh, reconocen, vigilan este gran principio de la no discriminación y de la igualdad ante la ley. Pero ahora tenemos que llevarlo a la práctica nosotros como sociedad. Tenemos que trabajar día con día en evitar prácticas discriminatorias. Creo que es un gran punto el saber que todos somos iguales.